autorreflexión evidente del ser, la autoexploración de sí mismo. ¿Están seguros ustedes, por ejemplo, de que ustedes nunca han tenido relación con otra mujer? ¿Se está seguro de que jamás se ha acostado uno a dormir con otra fémina? ¿Se está seguro de que jamás uno ha sido adúltero, ni en esta ni en pasadas reencarnaciones? Claro está que no, no. Porque todos, en el pasado, fuimos adúlteros y fornicarios, eso es obvio. Si uno llega a la conclusión, pues, de que uno también fue fornicario y adúltero, entonces ¿con qué autoridad está juzgando a la mujer? ¿Por qué lo hace? Al juzgarla, lo hace sin autoridad. Y ya Jesús, el Cristo, en la parábola de la mujer adúltera, aquella mujer de los evangelios crísticos, exclamó: el que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie la arrojó, ni el mismo Jesús se atrevió a arrojarla. Le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo mismo te acuso. Vete y no peques más. Ni él mismo, que era tan perfecto, se atrevió, siendo él. Ahora, ¿nosotros con qué autoridad lo haríamos? 149 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 017 El sacrificio del dolor. Entonces, ¿quién es el que nos está provocando el sufrimiento, el supremo dolor? ¿No es acaso el demonio de los celos? Obviamente. ¿Qué otro demonio? El yo del amor propio, que ha sido herido mortalmente, ¿no? El yo del amor propio es egoísta en un 100%. ¿Y qué otro? El yo dijéramos, de la autoimportancia se siente muy importante. Se dirá: yo, señor don fulano del tal, y que esta mujer venga aquí, con esa clase de conducta. Vean qué orgullo tan terrible el del señor de la autoimportancia. ¿No? O aquel otro de la intolerancia que dice: fuera, adúltera. Te condeno, malvada. Yo soy virtuoso, intocable. He ahí pues el delito dentro de uno mismo. Y ese tipo de yoes son los que vienen a producir el dolor. Cuando uno ha llegado le ofrecen algo sin interrumpirle, el maestro está sentado a la mesa, está cenando en casa de un estudiante de tercera cámara, tras una conferencia y celebración de matrimonio, esta es una conversación informal durante la cena que está siendo grabada en cinta. Bueno, un poquito, galletas, cuando uno ha llegado a la conclusión de que son esos yoes los que le han producido el dolor, entonces se concentra en la Madre Divina Kundalini, y ella desintegra esos yoes. Al quedar desintegrados ya, el dolor termina. Al terminar el dolor, queda la conciencia hecha, libre. Entonces, mediante el sacrificio del dolor se ha aumentado la conciencia, y se ha adquirido fortaleza. Mediante el sacrificio del dolor. Ahora, supongamos que no fueron simples celos, sino que fue más lejos, que sí hubo adulterio de verdad, ¿verdad? Entonces tendrá que venir el divorcio, porque eso lo autoriza la ley divina, ¿no? En ese caso, En ese caso, también puede decirse con absoluta seguridad: déjalo así, Mari, déjalo así ya, ya esto es lo último que se puede sacrificar también ese dolor, y decir: bueno, ya, adulteró. ¿Yo estoy seguro de no haber adulterado jamás? Claro está que no. Sí lo habré hecho. Entonces, ¿por qué condeno? No tengo derecho a condenar a nadie, porque el que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, ¿quién es el que me está proporcionando el dolor? Los yoes de la intolerancia, de la autoimportancia, de los celos, del amor propio, etc. Entonces, si llegó a la conclusión de que son esos los que le están ocasionando el dolor, entonces, a trabajar para desintegrarlos y el dolor desaparece, queda eliminado. ¿Por qué? Porque se ha sacrificado y eso trae un aumento de conciencia, porque aquellas energías que estaban involucradas en el dolor, quedan liberadas. Trae no solamente la paz del corazón tranquilo, sino que además trae un aumento de conciencia, un acrecentamiento de la conciencia. Eso se llama sacrificar el dolor. Pero la gente es capaz de todo, menos de sacrificar sus dolores, quiere mucho sus dolores. Y resulta que los máximos dolores son los que brindan a uno las mejores oportunidades para el despertar de la conciencia. Pero hay que aprender a sacrificar el dolor. Y hay muchas clases de dolores, por ejemplo, un insultador, ¿no? ¿Qué provoca un insultador? Pues el deseo de venganza inmediata, muy inmediatamente. ¿Por qué? Por las palabras dichas.
Pero si uno no se identifica con los yoes de la venganza, es claro que no contestaríamos al insulto con el insulto. Pero si uno se identifica con los yoes de la venganza, estos lo relacionan a uno a su vez con otros yoes más perversos, y termina uno en manos de yoes terriblemente perversos haciendo disparate y medio. Porque así como existe fuera de nosotros una ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, o cualquier ciudad del mundo donde uno viva, así también, dentro de uno mismo hay una ciudad psicológica. Eso es claro. Así como en la ciudad esta, de la vida urbana, común y corriente, hay gentes de toda clase. Colonias 150 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 017 El sacrificio del dolor de gentes buenas, colonias de gentes malas. Así también sucede con la ciudad interior, con la ciudad psicológica. En esa ciudad psicológica viven muchas gentes, nuestros propios yoes son esas gentes que viven allí, y hay colonias de gentes decididamente perversas. Y hay colonias de gentes medias y hay colonias de gentes más o menos selectas. Nuestra propia ciudad psicológica es eso. Si uno se identifica, por ejemplo, con un yo de venganza, este a su vez lo relaciona a uno con otros yoes de barrios muy bajos, donde viven asesinos, ladrones, etc., y al relacionarse con esos, ellos a su vez llegan y lo controlan a uno, le controlan el cerebro y resultan haciendo barbaridad y media, y va uno a parar, por último, a la cárcel. Pero, ¿cómo evitar, entonces, caer uno en semejantes absurdos? Pues, no identificándose con el insultador, no identificándose. Hay yoes dentro de uno mismo que le dictan a uno lo que debe hacer y le dicen: contesta, véngate, sácate el clavo, desquítate. Si uno se identifica con ellos, termina haciéndolo contestando, pues, al insultador. Termina uno vengándose, desquitándose, etc. Pero si uno no se identifica con el yo que le está dictando que haga semejante tontería, pues, entonces no hace eso. En todo caso, el insultador deja, dijéramos, en el fondo del insultado, o del ofendido, deja el dolor. Lo interesante sería que el ofendido pudiera sacrificar ese dolor. Y puedes sacrificarlo a través de la meditación. Comprender que el insultador es una máquina que está controlada por determinado yo insultante, y que lo ha insultado un yo. Comprender también que uno es una máquina y que dentro tiene yoes de insulto. Entonces, si uno compara y dice: aquel me insulta, pero yo dentro de mí también tengo muchos yoes del insulto. Pues no tengo yo por qué condenar a aquel, puesto que yo cargo lo mismo que aquel. Y si yo cargo dentro de mí también yoes del insulto, pues no tengo por qué condenarlo. Además, ¿qué es lo que se ha herido en mí? Posiblemente el amor propio, posiblemente el orgullo. Pero antes tengo que descubrir si fue el amor propio, o si fue el orgullo, o qué. Cuando uno ha descubierto quién fue el que se hirió, pues si fue el orgullo, pues a desintegrar el orgullo. Si fue el amor propio, pues a desintegrar el amor propio. Esto da como resultado, que al desintegra eso, queda libre del dolor, ha sacrificado el dolor y en su reemplazo ha nacido una virtud, la de la serenidad ha despertado aún más. Hay que tener en cuenta todos esos factores, aprender a sacrificar el dolor. La gente es capaz de sacrificarlo todo, menos el dolor. Quieren mucho sus propios sufrimientos, los idolatran. He ahí el error. Aprender a sacrificar uno sus mismos dolores, es lo interesante para poder despertar conciencia. Claro, no es cosa fácil, el trabajo es duro. Ir contra uno mismo es algo muy duro, no es muy dulce. Pero sí vale la pena irse uno contra uno mismo, por el resultado que se va a obtener el despertar. De manera que, ¿van entendiendo ustedes? Discípulo. Ahora, de pronto sería ridículo preguntarle algo que me viene ahorita mismo a la mente, como yo me doy cuenta que nadie, o casi nadie tiene esa capacidad de análisis con la que usted cuenta, porque eso es lo que considero yo que lo lleva a usted a trabajos tan profundos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le ha dado a usted esa capacidad de análisis? Maestro. Les voy a ser sincero a ustedes, en principio la capacidad de análisis, aunque yo pensaba que era extraordinaria, resulta con respecto a la actual capacidad que tengo, algo incipiente. La capacidad actual que tengo se desarrolló, pues, de una 151 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 017 El sacrificio del dolor, capacidad incipiente. Esa capacidad de análisis actual no se debe a otra cosa, sino a la disolución del ego. Resulta que cuando un tiene ego es muy torpe, pero cuando uno desintegra el ego, la esencia quedará libre.
Y la esencia libre, le confiere a uno inteligencia. Pero el que tiene ego cree que es inteligente. No lo es, pero él cree que lo es, y no lo es. Podrá ser intelectual, pero una cosa es ser intelectual y otra cosa es ser inteligente. Hay que hacer una plena diferenciación entre intelectual e inteligente. Cuando uno aniquila el ego, aflora entonces la inteligencia, pero en una forma natural, espontánea. Cuando uno no tiene ego es inteligente. Pero cuando sí tiene ego, aunque se crea muy inteligente por el hecho de haber leído o de pertenecer a tal o cual escuela, o ser un magnífico intelectual, no lo es, no es inteligente. Esa es la realidad de los hechos. Yo cuando tenía ego, pensaba que tenía una gran capacidad de análisis. Después de destruido el ego, he venido a comprender que en aquella época mi capacidad de análisis era incipiente. Bueno, yo creía que era gigantesca por el hecho de haber leído. Solo el tiempo me vino a demostrar que no era tan grandiosa como yo pensaba. Así que lo importante en la vida es tener esa capacidad de la autorreflexión evidente del ser. Pero esta aflora con la aniquilación del ego, así puede uno ver las cosas más claras. Por eso es que hay 7 tipos de razonamiento, o 7 clases o digo 9 clases de razón. Ante todo me refiero a la razón objetiva, no a la razón subjetiva, a la otra. La razón subjetiva es distinta a la objetiva, porque la razón objetiva se fundamenta en la conciencia. La conciencia, dijéramos, aporta los datos a la mente interior, para que ésta pueda razonar. Y el desarrollo. Y esa capacidad de razonamiento de la mente interior, es maravillosa, es formidable porque solamente funciona con los resortes de la conciencia. Porque la mente interior, por ejemplo, tiene 7 grados de desarrollo, o 9 grados de desarrollo, no 7, 9. ¿Cómo podría saberse, por ejemplo? O conocerse el grado de desarrollo de la razón objetiva o mente interior de las personas? Se conoce, exclusivamente, en los cuernos. T. En los que. M. En los cuernos. Sí, señor. T. Aquí le dicen cachos, M. Bueno, eso es por allá, aquí estamos en México. De manera que si en los cuernos aparece, por ejemplo, un solo tridente, indica que es un liberado de razón objetiva hasta ahora de primer grado. Pero si aparecen 2 tridentes, esa persona estaría en el segundo grado de la razón objetiva. Si aparecen 3 tridentes en el tercer grado de la razón objetiva. Si aparecen 4 tridentes en el cuarto grado de la razón objetiva. Si aparecen 5 tridentes ya es venerabilísimo en todo el megalocosmos. Pero si aparecen 6 tridentes ha alcanzado el grado de, como dice Gurdjieff, de ancla. Ha alcanzado el sagrado ancla. 6 tridentes los tienen únicamente los que han hecho la gran obra, nada más. Pero ahí no se queda eso, porque del sexto grado de desarrollo de la razón objetiva, a donde se debe llegar, que es al eterno Padre Cósmico Común, hay todavía 3 grados más. Quien llegue al 9º grado de desarrollo en la mente interior, incuestionablemente ya está perfectísimo en toda su plenitud, ya puede sumergirse entre el seno del eterno Padre Cósmico Común. 152 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 017 El sacrificio del dolor se conoce, en todo caso, el grado de desarrollo de la razón objetiva por los tridentes de los cuernos. Bueno, podría decirse que los cuernos los tienen solamente los demonios, no, en todo hay su pro y su contra. Si bien es cierto, por ejemplo, que la electricidad puede servir para los usos industriales, también sirve para matar. CM hoy en día está convertido en diablo, la gente lo tiene convertido en diablo. Visto interiormente, con el sentido de la autoobservación psicológica desarrollado, se puede ver un verdadero diablo. Así lo tiene la pobre gente. Pero cuando uno comienza a desintegrar el ego, él comienza a deblanquearse. Cuando uno sabe sacrificar sus propios sufrimientos, él comienza a deblanquear. Cuando uno ha desintegrado completamente al ego, él resplandece gloriosamente, y al integrarse con el iniciado lo transforma en arcángel, porque él mismo viene a convertirse en arcángel. Y conservará siempre sus cuernos. Pero en los cuernos están los tridentes, y el número de tridentes significa el grado de desarrollo alcanzado en la razón objetiva del ser. De manera que llegar uno a poder, dijéramos, comprender, y hasta analizar o, dijéramos, discernir con la razón objetiva las verdades más trascendentales del espíritu, del ser, es algo grandioso, ¿no? Pero eso no se consigue de la noche a la mañana, sino mediante el desarrollo de la razón objetiva.
Y la razón objetiva no puede desarrollarse sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Conforme la conciencia va despertando más y más, conforme se va haciendo más y más objetiva, conforme se va desarrollando y acrecentando en cada uno de